¿Qué es el miedo? Si lo consultamos en la RAE, dice angustia por un riesgo o daño real o imaginario, así como recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Suena como algo malo, algo negativo, pero entonces, ¿por qué querría nadie generarse esa misma sensación? Al contrario de lo que pueda parecer, no es algo marginal, puesto que hay infinidad de películas de miedo, con un gran público. ¿Quién no conoce a nadie a quien le fascine este género? Puede que se deba al impulso de querer sentir adrenalina o emociones fuertes. Después de todo, nuestra especie se fortaleció en el pasado en gran parte para protegerse de los depredadores. Pero hubo un día en el que comenzamos a escalar en la cadena alimenticia, hasta alcanzar la cima prácticamente. Quizás ese subidón de enfrentarse a un león de las cavernas o incluso a un depredador más grande sea algo que hemos heredado. Y aunque muchos buscamos formas de conseguir tener emociones fuertes sin implicar a animales, un subidón de adrenalina es un subidón de adrenalina. La idea de conocer a un depredador o amenaza mayor a la propia humanidad, o el hecho de que los propios humanos son las criaturas más parecidas a los demonios que hay en este planeta, es lo que nos queda ahora. A fin de cuentas, ¿cuál es la criatura que más cosas horribles ha hecho? Aunque sea desde el miedo, todo el mundo ha pensado alguna vez en atrocidades que podrían hacernos. Historias de asesinos y monstruos que no nos hemos cruzado en persona, pero que nos han intimidado de todas formas. Y sí, te pueden dar miedo las arañas, las serpientes, los tiburones e incluso el hada de los dientes. Pero al margen de las fobias que puedas tener, lo que marcará el temor que sientas es algo ligado a la situación. Una persona normal no tendría miedo en un zoológico o en una tienda de disfraces. Pero claro, eso es porque comprendemos que no hay ninguna amenaza. Pero ¿y si los animales estuviesen sueltos? La cosa sería muy distinta. Aunque fueran herbívoros más o menos pacíficos, si no sabemos qué harán, es algo más probable que les tengamos miedo. Esto pasa también cuando se descubre una nueva especie, pero se acentúa mucho más cuando está en entornos oscuros. Porque en un entorno controlado, sabemos que estamos a salvo. En un entorno iluminado, podemos ver bien y analizar mejor las cosas. Pero en la oscuridad, no hay nadie más. Dar un paseo por el campo de día es un ejercicio fantástico para mucha gente, mientras que hacerlo de noche es casi como una actividad de riesgo. Y no solo por los animales, ver a otra persona podría motivarte a correr en lugar de sentirte mejor por la posibilidad de tener compañía. ¿Por qué? Porque no sabes quién podría andar a solas en plena noche. Y claro, temes lo peor, aunque tú estés haciendo lo mismo. El misterio, el factor psicológico, la tensión, eso es lo que más miedo da realmente. Por eso hace tiempo que el género de terror parece que ha flojeado. Antes nos daban aprensión los zombies, los fantasmas, los hombres lobo, pero ahora todo ha quedado en la fantasía. La tensión de ser asesinado da más miedo que un alien raro paseando por tu casa. Y el miedo de ser devorado impacta más que el hecho de ver a un tiburón. Y puede que en la actualidad se intente utilizar estos conceptos, como en la película de Life. Pero últimamente, los zombies también aparecen en el género de la comedia y el romance. Da la sensación de que ya nada nos impresiona, pero ¿nos hemos vuelto más fuertes mentalmente y más difíciles de intimidar? Entonces, ¿te da miedo caminar a solas en la noche sin rumbo fijo? ¿Sientes que el riesgo de que te pase algo es mayor o menor con el paso del tiempo? Últimamente parece que hay más sensibilidad con respecto a algunos temas o situaciones. Miedos reales, implantados en las mentes distraídas de las nuevas generaciones, apegadas a dispositivos móviles e insensibilizadas ante la violencia que antes sí funcionaba. Presenciar un suceso horrible no hace que se te paralice el cuerpo, llores por una mezcla de emociones, te alteres o busques ayuda. O tal vez sí, no te conozco, pero sin intención de juzgarte.
Si ves un suceso horrible, como un accidente catastrófico, ¿pensarías en grabarlo antes de actuar? ¿O crees que si hubiese más gente, alguien lo grabaría? ¿Y si te dijese que el vídeo que he puesto de fondo es lo último grabado por un joven que fue a dar un paseo pero nunca volvió? ¿Te quedarías a verlo hasta el final antes de hacer nada? Lo normal es que pensases que es mentira, por un sinfín de razones a cada cual más obvia que la anterior, pero en el fondo, una parte de ti quiere creer que hay algo más turbio en todo esto, ¿verdad? Por este tipo de cuestiones, Hitchcock sobresalía en sus tiempos, porque él comprendía que el factor psicológico generaba un mayor impacto que la simple teatralidad, y el Dolly Zoom fue una herramienta más que le ayudó a transmitir todo esto. Las cosas suelen ser diferentes cuando las planteas en una situación real a cuando vemos personajes cada vez más clichés en una película. Ya no parece que quieran meternos en una historia, sino contárnosla. Por eso el terror necesita de misterio. Algo en lo que pensar, algo que no sabes cómo acaba, pero que nada te hace pensar que vaya a acabar bien. Por eso los screamers son tan odiados, porque son un susto, no miedo. Se nota que están ahí para el espectador, y no por la historia. Y por esto mismo, muchas veces estos recursos nos sacan de la película. Como se ha comprobado en películas como La Bruja de Blair, a veces una historia grabada con una cámara en mano resulta más intimidante, al menos un poco más que monstruos donde se nota demasiado el CGI. Y las películas de matanzas pueden gustarte. Si eres fan de Saw, Espiral logrará entretenerte, pero dudo que sea capaz de sorprenderte o hacerte sentir miedo. Parece que ver morir a una persona actualmente ya no es como antes, a no ser que sea tu personaje favorito de una serie. Es algo que se puede aceptar. Distintos tiempos, distintas sensibilidades, pero ¿tan pronto hemos tirado la toalla? Películas como El hombre invisible, que van de una trama donde literalmente no ves venir al antagonista, parecen más un drama de suspense que una historia de terror. Y así, con un sinfín de películas, que actualmente se siguen etiquetando en este género, como El Hoyo, Life o La Purga. ¿Has visto alguna de estas películas? ¿Has sentido miedo viéndolas? Y digo miedo, no suspense, no intriga, miedo. ¿Cuál fue la última película de miedo que has visto que realmente te haya dado miedo? Te confesaré algo. Estas películas no buscan meterte en la historia, sino mostrártela. Te da más miedo caminar a solas por el bosque en mitad de la noche que ver estas películas porque solo sientes que formas parte de la situación en el primer caso. Y no digo que no tenga que darte miedo dar un paseo de noche en la oscuridad, pero suponiendo que te conozcas bien el sitio, que nunca pase nada y sea un lugar donde solo estés tú, ¿no se te hace un poco raro que una película de 2 horas que intenta darte miedo quede por debajo de lo que tú propiamente te puede hacer ver o escuchar dando un simple paseo? Ahora, parecemos tan preocupados por mostrar sangre y violencia en nuestras historias que muchas de las criaturas emblemáticas del género de terror parece que han salido de este. ¿Y qué nos queda? Quizás sea la hora de buscar historias que, sin dejar de ser notablemente ficticias, puedas sentirlas como algo más creíble, como si formases parte de la historia, o pudieran pasarte a ti. Todo el mundo tiene que caminar a solas en la noche, tarde o temprano, y lo que realmente te asusta de esa situación es que en realidad no estés a solas.